Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles y con la ayuda de nuestro Elohim, generoso y benevolente, poder estudiar juntos como Mishpajá, como familia de Israel, sus palabras de sabiduría que nos hacen sabios y justos en su camino, verdad y vida. Yeshua, nuestro Mashiach Yadon, de toda obra de rectitud y justicia. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la séptima y última aliyá de la Parashá número 18, que lleva por nombre Mishpatim y que tiene que ver con los decretos, normas, reglas, preceptos y ordenanzas que le entregó el Eterno a Moshe para que lidiara con los asuntos civiles de su pueblo Israel. Y esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 23, Pasuk, versículo 26, hasta el Perek, capítulo 24, Pasuk, versículo 18. Antes de empezar, damos gracias a su majestad, el Melech del universo, que todo lo llena de plenitud, valor y hermosura, quien está con los brazos extendidos y deja la Dalet, la puerta abierta, para que entremos en rendición a él y así deleitar nuestro paladar con las dulces gotas de miel que destilan de su Torá, y que al obrar en obediencia a ella y decidiendo de manera justa, a su debido tiempo, buenas cosas lloverán. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. Y esta última aliyá de la Parashá Mishpatim la estudiaremos a partir del Perek, capítulo 24, versículo Pasuk 4. Moshe entonces puso por escrito todas las órdenes de Yahweh. La Torá dada por Yod-Heh Vav-Heh fue transmitida y enseñada por Moshe al pueblo de Israel. Esta misma nos eleva espiritualmente, llevándonos a tener una buena relación con Elohim. El Perek 24, versículo Pasuk 8, continúa narrando. Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que hace ahora Yahweh con ustedes tocante a todos estos mandatos. Esta es una muy marcada tipología referente a lo que Yeshua haría para salvar a su pueblo y a aquellos que han de abrazar la Torá. Es decir, que para recibir la Torá conforme al plan de Yahweh, cada israelita debía ser rociado por la sangre del Cordero. El acto de compromiso de Yod-Heh Vav-Heh con su pueblo está basado en la palabra y en la sangre del Cordero. Lo podemos ver así en el libro de Apocalipsis o Hit-Galut, capítulo Perek 14, Pasuk 12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Y es establecido por el mismo Cordero en las palabras que lo conectaban directamente con Shemot 20, y como nos lo dice también el libro de Johanán o Juan, Perek 14, versículo Pasuk 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y eso nos lleva a la conclusión de que no hay dos listas distintas de mandamientos, solo es teología de reemplazo. Así que el consejo que podemos darte es: huye de ese sistema y rescata a los tuyos. Como conclusión, podemos decir que en esta Parashá Mishpatim encontramos los mandamientos a partir del número 42 al 94 de los 613 Mitzvot. El 42 es la ley sobre el siervo hebreo, que lo encontramos en Shemot 21, versículo 2. El 43, que es el precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea, que lo encontramos en Shemot o Éxodo 21, versículo 8. El 44, que es el precepto de redimir a la sierva hebrea, que lo encontramos en Shemot, capítulo 21, versículo 8. El 45, la prohibición de vender a una sierva hebrea, está en Éxodo 21, versículo 8. El 46, la prohibición de disminuir o rehusar a dar a la esposa lo que corresponde al alimento, ropa y relaciones íntimas, que lo encontramos en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 21, versículo Pasuk 9.
El 47, la obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital, está en Éxodo capítulo 21 versículo 12, 48, la prohibición de golpear al padre o a la madre, Éxodo 21 versículo 15, el 49, leyes sobre multas, que está en Éxodo capítulo 21 Pasuk 18, el 50, obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital, lo vemos en Éxodo capítulo 21 versículo 20, 51, obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados por animales, Éxodo 21 versículo 28, 52, prohibición de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedreamiento, Éxodo 21 versículo 28, 53, obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un foso, que está en Éxodo capítulo 21 versículo 33. 54, obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón, ya sea que haya incurrido en una sentencia de pago o de pena capital. Lo vemos en Éxodo, Shemot capítulo 21 versículo 37. El 55 es el precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. Éxodo 22 versículo 4. 56, obligación de la Corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. Shemot, Éxodo capítulo 22 versículo 5. 57, la obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda no pagado. Shemot capítulo 22 versículo 6. 58, obligación de la Corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. Éxodo capítulo 22 versículo 8. 59, obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda pagado o un arrendador. Shemot, Éxodo capítulo 22 versículo 9. 60, obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. Éxodo capítulo 22 versículo Pasuk 13. 61, obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un seductor. Éxodo, Shemot capítulo 22 Pasuk versículo 15. 62, prohibición de dejar vivir a una hechicera. Éxodo capítulo 22 versículo 17. 63, prohibición de vejar a un converso o un prosélito con palabras. Éxodo capítulo 22 versículo 20. 64, prohibición de perjudicar a un converso o prosélito en cuestiones monetarias o de propiedad. Éxodo capítulo 22 versículo 20. 65, prohibición de afligir a un huérfano o a una viuda. Éxodo capítulo 22 versículo 21. 66, precepto de prestar a un pobre. Éxodo capítulo 22 versículo 24. El 67, prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. Capítulo 22 de Éxodo, versículo 24. 68, prohibición de asistir a un individuo que presta o a uno que pide prestado con interés para que se efectúe el préstamo entre ellos. Capítulo 22, versículo 24 de Éxodo. 69, prohibición de maldecir a un juez. Éxodo capítulo 22, versículo 27. 70, prohibición de maldecir el nombre de Elohim. Capítulo 22 de Éxodo, Pasuk 27. 71, prohibición de maldecir a un gobernante. Éxodo capítulo 22, versículo 27. 72, prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto. Capítulo 22, Éxodo, Pasuk, versículo 28. 73, prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales. Shemot, Éxodo, capítulo 22, Pasuk, versículo 30. 74, prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. Éxodo, capítulo 23, versículo 1. 75, prohibición de aceptar el testimonio de un hombre que peca. Éxodo capítulo 23 versículo 1, 76, prohibición de seguir el veredicto de la mayoría de jueces en un caso capital basándose en mayoría de un solo juez. Éxodo capítulo 23 versículo 2, 77, prohibición de que un juez que inicialmente sostuvo la inocencia de un acusado en un caso capital abogue por su culpabilidad. Éxodo capítulo 23 versículo 2, 78, precepto de seguir a la mayoría en decisiones legales. Éxodo capítulo 23 versículo 2, 79, prohibición de tener piedad de un hombre cuando se halla en litigio.
Éxodo capítulo 23 versículo 3, 80, precepto de descargar la carga del animal de otra persona, Éxodo capítulo 23, pasuk versículo 5, 81, prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad, Shemot Éxodo capítulo 23 versículo 6, 82, prohibición de decidir un caso capital por probabilidad, Shemot Éxodo capítulo 23 versículo 7, 83, prohibición para un juez de aceptar soborno, Éxodo capítulo 23 versículo 8, 84, precepto de dejar sin cultivar la tierra de Israel en el 7º año y declarar sin dueño todo lo que crezca en ella, Shemot Éxodo capítulo 23 versículo 11, 85, precepto de descansar en el Shabbat, Éxodo capítulo Perek 23 versículo pasuk 12, 86, la prohibición de jurar en nombre de un ídolo, Éxodo 23 capítulo 13, 87, prohibición de incitar a un judío a la idolatría, Éxodo capítulo 23 versículo 13, el 88, precepto de celebrar las festividades, Éxodo capítulo 23 versículo 14, 89, prohibición de sacrificar la ofrenda de Pesach cuando todavía hay hametz, levadura en la casa, Éxodo capítulo 23 versículo 18, 90, prohibición de dejar los emurim, partes designadas de la ofrenda de Pesach, hasta la mañana siguiente, Shemot 23 pasuk 18, 91, precepto de traer las primicias de la tierra de Israel al templo, Éxodo 23 versículo 19, 92, prohibición de cocinar carne junto con leche, Éxodo 23 versículo 19, 93, prohibición de hacer un pacto con las 7 naciones nativas de Canaán o con un idólatra, Éxodo 23 versículo 32, 94, prohibición de dejar que un idólatra se establezca en la tierra de Israel, Éxodo Perek 23 pasuk 33. Toda Rabá, muchas gracias, Avinu, Padre nuestro, que estás en los Shamaim, en los cielos. Perdona toda transgresión cometida de manera consciente o desapercibida. Perdónanos, Malkeinu, nuestro Rey, por nuestro crimen. Lávanos y vístenos con ropa de santidad, porque si no fuera porque eres bondadoso y perdonador, hubiésemos sido borrados hace mucho tiempo. Gracias porque esa misma instrucción perpetua que entregaste a tu pueblo Israel en el Sinaí a través de nuestro patriarca Moshe y sellaste la alianza con pacto de sangre que fue rociada sobre el pueblo para que al comprometerse a hacer todo lo que en tu Torá estaba escrito y a guardarlo por todas las generaciones. Gracias eterno Eloheinu, Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, porque tu alianza sigue vigente y tu sangre derramada como cordero inmolado nos recuerda que siempre fuiste, que no hay un Nuevo Testamento y que el compromiso debe ser el mismo, porque si bien tu gracia como regalo inmerecido es la puerta para restablecer la intimidad contigo y recordar que ningún hombre podía pagar el precio de nuestro pecado, es tan valioso ese regalo que debemos cuidarlo con temor y temblor, porque nos recuerda tu palabra, que aquel que crea estar muy firme, que tenga cuidado de no caer. Gracias, misericordioso Adón de nuestra alma, porque nos permites con cada destello de luz al despuntar el alba, contemplar tu hermosura, rectificar y adherirnos a la buena inclinación para dar honra y gloria a tu santo nombre y servirte como buenos siervos fieles. Que así sea en nuestras familias, naciones y dirigentes, para que en verdadero arrepentimiento vuelvan a ti reconociendo su maldad y sean perdonados, sanados y restituidos al pacto y a las promesas que de la obediencia a tu Torá se derivan. A ti sea toda la alabanza, Mesías soberano, revestido en dignidad y poder. Ayúdanos a que lo que salga de nuestra boca y comportamiento sea reflejo de un corazón que pasó por la prueba, fue aprobado y es un buen tesoro plantado en tierra fértil. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y Hayot por acompañarnos en el estudio de la 7ª y última aliyá de la Parashá Mishpatim. Shalom, shalom amados, y si el Eterno así lo considera, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.